Bien. ¿Qué le viene a la mente a ustedes con la palabra desesperación? Cuando los átomos se separan. Cuando los átomos se separan, ¿qué más? Se desaparece. Cuando se desaparece. Bien. La palabra desintegración habla como de eliminarse, de evaporarse, cosas por el estilo. Y eso pues hace referencia a un átomo grande, inestable, que se rompe, se vuelve elementos más pequeños. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver una cosa. Y nos dice que toda la energía, tierra, elementos, combustibles, sol, viento, todo proviene del sol. Bien. Todo es un fenómeno, toda la energía que nosotros consumimos, absolutamente toda, viene del sol. Ejemplo, nosotros recibimos luz solar, las plantas convierten esa luz solar en energía química, crean glucosa, esa glucosa la usan para crecer, reproducirse, producir vegetales, frutas, que comemos nosotros, que comen los animales, y esos animales también nosotros los volvemos a comer. Entonces, las plantas de por sí, bueno, son como un medio para convertir los minerales, energía, elementos inorgánicos en materia orgánica. Y cuando mueren, por ejemplo, se convierten en fósiles, vuelven a la materia inorgánica, de ahí sale, por ejemplo, el petróleo, aunque hay un tiempo elevado, ¿verdad?, para que eso se produzca, pero el petróleo, combustible, lo obtenemos de ahí. Luego tenemos energía solar, luego tenemos viento, energía eólica, tenemos maremotriz. Bien, todo eso proviene absolutamente del sol. Pero ¿de dónde viene la energía del sol? Es ahí la pregunta. Señores, eso se lo voy a subir a Classroom, porque hay mucho texto. Yo no lo estoy leyendo, porque es demasiado. Pero ustedes sí tienen que leerlo cuando lo tengan en caso. Bien. No es para que lo copien directamente en el cuaderno. Mejor si a ustedes les va mejor copiarlo, lo pueden copiar. Pero van a tener que leerlo porque eso va para examen. Bien, entonces, ¿de dónde viene la energía del sol? En el sol ocurre un fenómeno que se conoce como fusión nuclear. Bien, ¿ustedes han escuchado la energía nuclear, verdad? Planta de energía nuclear. En la Tierra actualmente usamos el método de fisión. Es separar átomos, se separan los átomos, eso produce calor, se calienta agua, esa agua se convierte en vapor y mueve una turbina que al final se convierte en electricidad. No es como que se saca la energía directamente de los átomos, sino que se usa el calor que genera para impulsar turbinas mediante vapor. Ahora, el Sol es un reactor inmenso, así como todas las estrellas, de fusión nuclear. El Sol mayormente es hidrógeno, H1, hidrógeno, principalmente formado por isótopos conocidos como protones, que son un protón y un electrón, que ese es el hidrógeno que más abunda. No tiene neutrones, fíjese, entonces se conoce como protio. Ahora, el deuterio, que viene siendo el más estable, o sea que no es así, el protio es realmente el estable, o sea, un átomo con un protón y un electrón sin neutrones. Ya sabemos que normalmente la tabla periódica nos dice los estables, que tienen igual número de protones, igual número de neutrones, pero ese no es el caso para el hidrógeno. Entonces, ese protio, ese hidrógeno, en el Sol se fusiona. ¿Por qué? Hay alta temperatura y hay una inmensa presión. Bien, se necesitan presiones muy elevadas y temperatura muy elevada también para que se fusione. Por eso ese tipo de reacciones no se ha logrado hasta hace unos meses de manera eficiente. O sea, en la Tierra hemos intentado imitar lo que ocurre en el Sol, pero no se había logrado de manera eficiente. Se necesitaba mucha energía para lograrlo y no se obtenía esa cantidad de energía. Bien, no sé si entienden lo que quiero decir. O sea, para imitar la
reacción que ocurre en el Sol, fusión nuclear, se necesita energía para varias cosas. Crear presión elevada, principalmente con el uso de electroimanes, y la temperatura, controlar la temperatura. Entonces, para crear esa presión se utilizaba mucha energía eléctrica que no compensaba la que se podía producir. Pero hace unos meses atrás se pudo hacer en California, de hecho. El primer experimento que sea rentable, o sea, que la producción de energía que se obtiene a partir de la fusión es mayor que la que se requiere para hacer ese proceso. Entonces, todas las estrellas fusionan elementos, principalmente hidrógeno y helio. Luego de que se le acabe el hidrógeno, yo creo que ustedes han escuchado eso, que el Sol va a convertirse en una gigante roja, luego se va a comprimir hasta llegar a una enana blanca, etcétera, etcétera. Y luego de que ya se acabe todo lo que tenga, esa enana blanca puede implosionar y convertirse en una supernova. ¿Saben lo que es una supernova? Vale, una explosión grandísima, que es simplemente cuando ya la estrella muere, su núcleo se estabiliza y hace como hacen los átomos, se desintegra. En ese proceso, en esa conversión, fíjense que nuestra estrella fusiona hidrógeno y helio únicamente, pero a medida que las estrellas van cambiando, van creando nuevos elementos, o sea, se van fusionando. El helio, dos átomos de helio se fusionan y ¿en qué se convierten? ¿En qué se puede convertir? Si sumamos dos átomos de helio, si lo fusionamos, ¿cuántos protones tiene el helio? Protones tiene el helio. Dos. Y si fusionamos dos átomos de helio, ¿cuántos serían? ¿Y eso es cuál es ese elemento? Berilio. Bien. Y así se van sumando, y de esa forma fue la que se crearon todos los elementos que se conocen hasta ahora. Bien, con la desaparición de las estrellas, cuando una estrella muere, la explosión dispersa toda la materia que se ha creado y pues a través del tiempo llegan y se acumulan y forman los planetas. No se puede crear más. O sea, que De los hecho, sí. hidrógenos son el helio y los helios son berilio. No, pero Sí, y un helio y un hidrógeno son litio. Si son fusionados, bien, no combinados, es fusionado. Porque, por ejemplo, una reacción química, la que hemos visto hasta ahora, es que se combinan, comparten electrones, ceden o reciben, ¿verdad? Pero en la fusión, los núcleos se fusionan, para la redundancia, y hacen unos solos. Entonces, en este proceso, esto crea lo que conocemos como radiactividad. Los elementos emiten partículas. Por ejemplo, cuando se fusionan, la fusión se considera energía limpia porque no emite partículas. Pero lo que nosotros hacemos aquí en la Tierra, fisión, o lo que pasa de forma natural, se conoce como radioactividad. Un elemento que empieza a desintegrarse pasado X tiempo, vida media o semivida, ustedes lo mencionaron en algún momento. Los elementos empiezan a desintegrarse. Pueden liberar partículas alfa, beta y gamma. Pero la gamma no son partículas, sino es energía. Entonces recordemos una cosa. Los átomos, ¿de qué están formados? de protón y neutrón. Protones y neutrones, los átomos. Ahora, los elementos pues, también tienen los electrones. Pero el núcleo del átomo, protón y neutrón. Entonces, eso, por ejemplo, cuando un elemento tiene, digamos, una cantidad de protones, pero tiene más neutrones, ¿de qué estamos hablando? Un elemento, supongamos el carbón, que tiene 6 protones, pero tiene 8 neutrones. ¿De qué estamos hablando? Un isótopo. De un Isótopo. isótopo. Bien, recuerden, un elemento con diferentes números de neutrones es un isótopo.
Un elemento con diferentes números de electrones es un ion, puede ser cation o anión. Entonces, esos isótopos que existen, si vamos a la tabla pentable, podemos ver que en la parte de isótopos podemos ver diferentes tipos de isótopos. Lo que es el hidrógeno, el protio, el deuterio, el tritio, que son elementos que hidrógenos, pero que tienen diferentes números de neutrones. Entonces, eso cambia la masa. Bien, entonces, cuando no es estable, esos isótopos se desintegran liberando neutrones hasta llegar a un elemento neutro. Neutro no, estable. Y eso pasa principalmente con los elementos que superan al níquel. Bien, del níquel en adelante muchos elementos son radiactivos, muchos, no una radioactividad mala, bien, no necesariamente mala, sino una radioactividad que permite que los elementos vuelvan a su origen. ¿Cuál sería el origen de los elementos? Su inicio. ¿Eh? Su inicio. ¿Cuál sería? No sería hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno viene siendo el origen de los elementos porque es el elemento más sencillo. Entonces, vamos a trabajar lo que es la... El elemento más sencillo descubierto. Bien, vamos a trabajar lo que es la desintegración. Y vamos a ver la parte, vamos a decirlo así, fácil del tema. Porque hay unos cálculos, o sea, si nos metemos mucho para allá, no salimos. Pero vamos a ver algo que es bastante sencillo, que son las ecuaciones nucleares, donde podemos determinar qué elementos se producen según el tipo de radioactividad o desintegración. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a ver esto? Miss Mari. Ecuaciones nucleares. La mayoría de los núcleos que se encuentran en la naturaleza son estables y permanecen intactos indefinidamente. Sin embargo, los radionucleidos son inestables y de forma espontánea. Emiten partículas y radiación electromagnética. La emisión de radiación es una de las formas en las que el núcleo inestable se transforma en uno más estable con menos energía. La radiación emitida es la portadora de la energía en exceso. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el uranio 238 es radiactivo y experimenta una reacción nuclear en la que se emiten espontáneamente núcleos de helio 4. Las partículas de helio 4 se conocen como partículas alfa y el flujo de estas partículas se conoce como radiación alfa. Cuando un núcleo de uranio 238 pierde una partícula alfa, el fragmento restante tiene un número atómico de 90 y un número de masa de 234. Si observa la tabla periódica, verá que el elemento con número atómico 90 es el TH, torio. Por lo tanto, los productos de la desintegración o del decaimiento del uranio 238 son una partícula alfa y un núcleo de torio 234. Bien, no sé si fue aquí que hablaron del uranio. ¿Fue en este curso? Ok. Y creo que se habló de su desintegración, o si se habló del torio, pero, por ejemplo, el torio se descubrió en los reactores nucleares. Cuando hicieron los reactores nucleares, después que se gasta ese núcleo de uranio, lo que quedaba principalmente era torio y otros elementos que se iban desintegrando. Emilio. ¿Cuál es la diferencia de uranio 238 y uranio 239? Eso es que uno tiene un neutrón más que otro. Bien, entonces tú hablabas, por ejemplo, de la disponibilidad, de que ¿cuál es más abundante? El 238 o el 239. El 239, el 238 le seguía, o sea, el 239 era alrededor del 99%, 98%, 238 1% o menos, y el 235 o 235 creo que era el más menos abundante. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, entonces, señores,
aquí tenemos lo que es la desintegración. Aquí sí apunten esa fórmula. Ay, Dios mío. Ok. Sí, una Ángel, fórmula. tu profesor muestra. Claro que sí. Oh Miren, my God. aquí tenemos un elemento X y Ángelo, ¿cuál es el teléfono? Y un elemento X donde A representa qué cosa? Alfa. Número dos. No es A que representa el número atómico. Masa. Bien. A representa la masa atómica y Z el número atómico. Entonces, Z es igual a qué cosa? Número de protones. Bien. Z es igual al número de protones y A es igual a qué cosa. A la masa. Pero igual a qué cosa. El número más. Masa cósmica. No. ¿Cuál es la unidad de masa atómica? ¿Cómo se Número determina? de mol. No. Unidad. Ajá, ¿y cuáles son esas? Bien, es la suma de los protones y los neutrones. Entonces, normalmente, fíjese, si un elemento es estable, por ejemplo el uranio, supongamos que el uranio fuese estable, tiene número atómico 92. ¿Cuántos neutrones debería tener? Bueno, todas las. 92 también. Entonces, si fuese estable, tuviera 92 protones, 92 neutrones y serían 184, ¿verdad? No 238. Ok. Fíjense que no sería 238. Por lo tanto, como no es 184, sino 238, quiere decir que tiene más neutrones que protones. Claro que sí. Entonces, el uranio 238 presenta radiación alfa y toda la radiación alfa es que el elemento pierde un átomo de helio formado por 2 protones y 2 neutrones. Bueno, 4 neutrones. Entonces, fíjense que cada vez que haya radiación o desintegración alfa, ahí digo, se le van a restar a Z2 y a 4. Entonces, y siempre habrá el producto de helio 4. Así es como se representan los isótopos de esa forma. Bien, entonces tenemos aquí, fíjense, uranio 238, que presenta desintegración alfa, por lo tanto va a perder 4 unidades de masa, porque va a perder 2 protones y 2 neutrones, que suman 4, recuerden que la masa. Entonces, como pierde 2 neutrones, 2 protones y 2 neutrones, su masa que pierde son 4. Entonces, como pierde 2 protones, inmediatamente pierde el protón, el elemento cambia. Bien, pasa de 92 a 90. Eso es desintegración, exacto, es desintegración alfa. Y su masa también le resta 4. Entonces, supongamos que yo le digo que el carbono 14 presenta desintegración alfa. ¿Cuál sería el producto? Lo pongo aquí. Yo digo que presenta desintegración alfa. ¿Cuál es el elemento que se forma? No de que sí. ¿Eh? No de que sí. Multiplicar esto. Es magnesio. MG. ¿Seguro que es el magnesio? No, déjame ver. ¿Qué hay que hacer? Porque yo puse desintegración alfa. ¿Qué pasa con
Y el de 2. El neón no sería. Es más de eso. Tiene 8. Si tiene 6 protones el carbón y pierde 2, Le van a quedar 8. Es que. 6 menos 2. y sería en masa 10. ¿Qué elemento sería ese? El neón, yo le dije. Ahí. El neón. Nos estamos equivocando, Y señor. el es Espérense. El número atómico es el de abajo, Z, 6 carbono y baja a 4. Ah, el berrión, qué sé yo. Berilio. Ah, pues te entendí ahí. Bien. Entonces fíjense que ahora eso queda como berilio 10. Ah, pues yo sé de eso. Y ese sería el proceso para hacer desintegración. No es muy complejo. No me digas. Ay, Dios. Bien, entonces ahí tenemos desintegración alfa. Veamos lo que es la desintegración beta. En la desintegración beta, o emisión beta, o decaimiento beta, o sea, todo está hablando de lo mismo, un neutrón se convierte en un protón y libera energía. Libera vamos a ver, un electrón, un electrón y un antineutrino. Entonces aquí tenemos el símbolo de electrón, fíjense, E con el símbolo negativo y el antineutrino. Entonces, como es un neutrón que se convierte en protón, su masa no cambia, pero su número atómico suma 1. Bien, fíjense aquí, tenemos un elemento X con masa y número atómico definido. Entonces, cuando pasa por una desintegración beta o emisión beta, un neutrón se convierte en protón, por lo tanto su número atómico sube, pero su masa se queda igual. Bien. Desintegración alfa, número atómico baja 2 y masa baja 4. Desintegración beta, solo número atómico aumenta 1. Entonces, en las emisiones beta, el núcleo, el elemento escala un punto. Y luego tenemos lo que es la desintegración o rayo Caña, que es un proceso conjunto tanto a la desintegración alfa o beta, porque aquí no hay una emisión de partículas, sino de energía. Fíjense, tenemos un elemento que se desintegra. Bueno, esta es la forma de un elemento emitiendo rayos gamma. Un elemento excitado, significa el asterisco, emite energía, pero el elemento queda igual. Entonces, fíjense aquí en esta desintegración que va en conjunto. Cobalto 60 se convierte en níquel 60. ¿Cómo cobalto pasa a níquel? ¿Qué desintegración fue esa? ¿Alfa o beta? Busquen su tabla periódica. Su tabla periódica. ¿Dónde está níquel con respecto a cobalto? En el 28. ¿Y el cobalto? Cobalto. En el 29. Bien, el cobalto 29. No, eso es cobre. Ah, pero tú estás diciendo que níquel. Níquel 28. Y el cobalto, eso es cobalto el que está atrás. Cobalto tiene 27 y níquel tiene 28. Ok. Ay, Bien, cobalto 27. Fíjense que estamos hablando de cobalto 60, por lo tanto es un isótopo, porque si fuera estable fuera 54. Entonces, cobalto 60, aidín. Presta atención a la clase. Cobalto 60 se convierte en níquel 60. ¿Qué tipo de desintegración tuvo? ¿Qué hace la alfa? Ajá, y disminuyó. No aumentó de 27
17 a 28. Aumenta, Aumentó entonces, un protón, entonces fue desintegración beta. Entonces, al quedar en desintegración beta, el níquel se quedó excitado. Bien, está cargado de energía. Y entonces aquí vemos lo que ocurre. Una emisión gamma, que es simplemente que el níquel, esa energía que tiene de sobra, en exceso, porque se convirtió de cobalto a níquel, se cargó de energía, quedó cargado, la libera. Entonces, esa radiación gamma, que es el símbolo gamma en griego, es de alta energía. Bien, te voy a pasar Bueno, vamos a ver. Aquí nos dice que la radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética de alta frecuencia y energía. Quiere decir que es muy penetrante. Alta frecuencia quiere decir que es consistente. Es una luz, es una forma de luz invisible y penetrante, que penetra diferentes tipos de materiales. Puede penetrar concreto, de cierto grosor, acero inclusive. Y por eso cuando vamos, por ejemplo, a un rayo X, una tomografía, ustedes ven que el técnico o el médico que va a hacer ese tipo de procedimiento se protege, se pone una chaqueta bien gruesa de plomo, bien gruesa y pesada, o está en un espacio aislado que ya tiene esa protección, porque esa energía está bien para usted, que es un momento determinado para hacer un estudio médico, pero para esa persona que día a día se la pasa haciendo ese estudio, no se puede exponer a ese tipo de radiación porque le puede causar cáncer, esterilizarlo, eliminarle el sistema inmunológico, etc. Entonces, sí, de hecho, un procedimiento médico que pasa. Miren aquí un tipo de, una relación. Carga, masa, poder relativo de penetración y naturaleza de la radiación. Alfa, beta y gamma. Fíjense que en la alfa la carga aumenta 2, en la beta disminuye 1 y en gamma no ocurre nada. La masa en alfa mantiene y bueno, disminuye, igual para el beta aumenta. Pero vámonos aquí, que es lo importante. Poder relativo de penetración. Hay una imagen que yo no la tengo aquí, pero hace ilusión a eso, donde una partícula alfa no atraviesa una hoja de papel. Una partícula beta atraviesa la hoja de papel y quizá algunas que otras entidades que no sean muy gruesas. Pero la gamma, fíjense, en cuestión del número, cómo está la relación, 10.000 a 1, porque es muy energética. Y es un proceso que va junto, o sea, aunque lo vemos por separado, un elemento puede presentar desintegración alfa, beta y gamma casi al mismo tiempo. Aquí un pequeño esquema de qué pasaría. Aquí tenemos un núcleo radioactivo que presenta las tres radiaciones, las tres emisiones, donde produce un helio. Tenemos la radiación gamma, que es onda electromagnética, que es lo dañino, y la radiación beta, que es electrónica, que eso realmente no afecta nada. Hay otras, pero eso la vamos a ver con menos frecuencia, que son las emisiones de positrones y la captura de electrones. Aquí tenemos la fórmula de lo que ocurre. Las emisiones de positrones, fíjense que el número atómico disminuye 1. Bien. Y en la captura de electrones, pues el número de electrones, la masa se queda igual. La masa solamente cambia en las emisiones alfa. Entonces, bien, eso está explicando las emisiones de positrones y captura de electrones. Me quiero ir a los ejercicios, que lo vamos a ver en otro espacio. Yo lo tengo aquí, lo tienen ahí, pero lo vamos a ver aquí. Comenzamos después. Vamos a hacer estos ejercicios. Queda tiempo. Ay, sí. Creo que es un minuto a las 11:30. Qué bueno, me quitó
Bien, miren aquí. Aquí tenemos un Jamboard para compartírselo a ustedes. Lo voy a hecho una vez. Vamos a hacer la desintegración alfa y beta para cada elemento que vemos aquí, cada isótopo. Entonces tenemos Y128. ¿Qué elemento es ese? ¿Cómo se llama? Sí, yo sé. Se llama itrio, correcto. Exacto. Tenemos itrio 128. Vamos a hacer la desintegración alfa primero. Si itrio presenta desintegración alfa, ¿cuál es su número atómico? El número de la 39. Al lado de la 39. Entonces, si presenta desintegración alfa, ¿qué pasaría con ese 39? Baja a 37. Y su masa, que es 128, ¿a qué baja? A 124. ¿Y qué elemento ahora estamos hablando? Del RB. Tenemos RB, rubidio 124. Más, ¿qué otro elemento se va a formar entonces? Helio 4. Sería 4 en masa atómica, 2 en número atómico. Y esa es la desintegración alfa de itrio 128. Ahora, aquí mismo haré la... Pero siempre detrás va a quedar 4, 2, siempre le va a poner Si es alfa, sí. Sí. Bien, entonces en la beta, ¿qué ocurre? Se suma un qué. Ok, un neutrón se convierte en un protón. Bien, entonces tenemos 40, ¿verdad? La masa se mantiene. ¿Y qué elemento estamos hablando ahora? ZN. ¿Y qué más se libera? Energía en forma de electrón. Bien, se libera un electrón y también se libera un positrón. Y eso sería ese primer ejercicio. Vamos a verlo ahora con el par. Tenemos varios 129. Entonces, presenta emisión alfa. El vario es el número 56. Bien, entonces pasa a 54. Y su masa sería 125. Señores, esto es bastante fácil si se pueden dar cuenta. Entonces, ahora estamos hablando de qué elemento. Del xenón. Xenón. Bien. ¿Xenón es E o C? Ok, entonces ya luego queda agregarle el helio, ¿verdad? Y ahí tenemos la desintegración alfa del bario. Ahora vamos a pasar a la beta, que sería 129, 56. Entonces, presenta emisiones beta. ¿Qué pasa con la otra?
Vamos a ver, Adrián. ¿Qué ocurre con el barrio? Si presenta emisiones beta. Se le suma, se le suma. Adrián. ¿Y qué más pasa? Vamos a prestar atención. Que se le suma un protón, porque un neutrón se convierte en protón. Entonces estamos hablando ahora del número atómico 57 y la masa se mantiene. ¿Qué? ¿Y qué elemento estamos hablando ahora? Metano, LA. L. Ah, bien, más un electrón y un protón. Claro, pongo ahí. Bien, tienen esos dos, anótenlo. Cloro 35 y polonio 208. Pero, anótenlo, no lo vamos a hacer ahora. Pero, sí. Ok, entonces vamos a ver un ejercicio un poquito más complejo. El uranio 238 se desintegra emitiendo sucesivamente las siguientes partículas antes de alcanzar su forma estable. Bien. Alfa, beta, beta, alfa, 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 beta, alfa, beta, beta, alfa. Bien, ahí vemos una sucesión de reacciones. Eso se llama serie de emisión, serie radiactiva. ¿Cuál es el nucleido estable que se alcanza? Bien, cuando hablamos de nucleido estamos haciendo referencia a los elementos, isótopos. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, esto es un ejercicio de análisis, un poco de análisis adimensional, donde vemos que ocurren 6 beta, 6 beta. y las alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alfa. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, si beta es igual a más un z y alfa es igual a menos 2z más menos 4a. Eso es lo que pasa, no pasa más nada. Entonces podemos, lo que nos pide es encontrar el elemento que se obtiene. Bien, entonces, ¿qué nos determina un elemento? Cantidad de protones, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos cómo cambia la cantidad de protones y no en esto. Por ahora, vamos a determinar primero de qué elemento estamos hablando. Bien, hago la pregunta. ¿De qué elemento estamos hablando? Hagan el análisis ustedes. Arriba hacia abajo. Bien. ¿Cuántos protones cambian? Z. Le quito 2, porque uranio. 90. Recuerden que uranio 92. 90, el número 90, me vuelve. Ay, 90. ¿Todavía? El 90, Llega al paso. aquí está arriba, aquí está arriba. Señores, son una suma sencilla. Tario, tario. En alfa, torio se vuelve en alfa. California. Oh, Así se California. llama. Entonces el otro, el 93.
si no lo hacen en el cuaderno, no lo van a lograr. Neptunio. Eso va así. Nadie va a ver eso. Ah, ok. Solo va a ver el profesor para ver el video. Ah, ok. Es que literal tiempo de una hora, yo no sé. Corta ese pedazo, si llega para allá. A ver si Tiene una película. Chicos, mire. No, voy ya intentando más. No me gusta la boca. Mire, sí, el uranio 92 Ajá. tiene 92 protones. Presenta esta serie de desintegración. Tenemos que ocurren 8 desintegración más. Si multiplicamos 8 por 2 son 16. Entonces 92 menos 16 es igual a 4. Se me saca 74. 76. Oh, eso. Yo lo dije. Igual a 76. Ahora, las emisiones beta le suman 1. ¿Cuántas ocurren? Fíjate. 6. Entonces, más 6. Bebe. Oh, Entonces es igual a 82. Que eso es PB o plomo. Ahora, vamos a determinar que lo que queda es el número de masa. Las emisiones beta no cambian el número de masa, pero las alfas reducen 4. Bien. 8 por 4, 8 por 4, 32. Entonces, 238 menos 32 es igual a 206. 106. Está bueno. Bien. Entonces, el resultado es plomo 206. Ya. entonces, Y esa es la respuesta. Ajá. Ese es el resultado de esa desintegración. entonces, si no, No, ya, ese es un isótopo estable. 82, 82 son Y ahí tienen otro que dará de tarea, porque el tiempo se está acabando. Y